Hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a la serie sobre el fruto del Espíritu Santo. En el tema pasado hablamos acerca de la fidelidad, porque la fidelidad es uno de los ingredientes de este fruto. Y les dije que iba a estar tratando este tema de la fidelidad con un poquito más de amplitud que otros temas anteriores, al punto que estaremos tocando la fidelidad, dedicando un tema a cada una de estas dimensiones de la fidelidad. Hablamos que la fidelidad tiene tres dimensiones. Tenemos la fidelidad a Dios, fidelidad al Evangelio verdadero y fidelidad a nuestros semejantes. Precisamente hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad a Dios. Pero antes de hablar de la fidelidad a Dios, quiero hablarles de algo muy importante que es la fidelidad de Dios. Realmente Dios es fiel, tremendamente fiel. Dice aquí Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, se está refiriendo aquí al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, Juan está diciendo que Dios es totalmente fiel, Dios es totalmente confiable, Dios es totalmente leal, al punto de que si tú confiesas tus pecados, si tú vas al Señor confesando tus pecados, si tú te presentas ante Dios contrito por tus pecados, confesando tus pecados, dice el Señor, dice la palabra, que Él es fiel y justo, no solamente para perdonar tus pecados, sino también para limpiarte de toda maldad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, que Él es fiel, completamente fiel. Y es muy fiel para con nosotros. No importa cuán bajo hayas caído, no importa qué situación espiritual tengas, no importa cómo el diablo haya podido arrastrarte en la inmundicia del pecado. Si tú levantas tu vista, si tú reconoces, si tú aceptas el mismo toque que Dios te está dando a través del Espíritu Santo para que te arrepientas, y tú abres tu corazón y tú confiesas tu pecado, dice el Señor a través de Juan, Él es fiel y justo para perdonarte. Gloria a Dios. Por eso el autor de la carta a los Hebreos, haciéndose eco de esto, dice Hebreos 4:16, y leo en la Nueva Traducción Viviente, que así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. En otras palabras, tú te puedes acercar al trono precisamente porque allí vas a encontrar gracia, allí vas a encontrar perdón, ahí vas a encontrar a un Dios fiel, fiel en perdonarte si tú confiesas tu pecado. Ahora, vean ustedes esta otra dimensión de la fidelidad de Dios, o esta otra faceta de la fidelidad de Dios. Lo presenta el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:19. Pedro le estaba escribiendo allí a gente que estaba siendo perseguida por causa de Jesucristo. Estaban viviendo en tiempos de persecución, tiempos difíciles para los creyentes. Le damos gracias a Dios que en muchísimas partes del mundo no hay tiempo de persecución para los creyentes. Ser creyente no te trae mayormente mucho conflicto, porque muchas veces hasta las mismas leyes te protegen. Pero no estaba pasando lo mismo en aquellos tiempos. El cristianismo era una religión ilegal, y cuando tú aceptabas a Cristo, te estabas exponiendo a sufrir la persecución. Y mucha gente estaba pagando con sus propias vidas, estaba ofrendando sus vidas al Señor por ser fieles a Dios. Y entonces Pedro les escribe a estos cristianos y les dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, noten esta palabra, encomienden sus almas al fiel Creador. Vean ustedes que Pedro está diciendo, Dios es fiel. El Dios en el cual tú has creído, el Dios que tú has aceptado, el Dios que tú has seguido, es un Dios fiel. Él es más, es tu creador, y es un creador fiel. Por lo tanto, tú puedes, sin lugar a dudas, tú puedes encomendarle tu alma al
Señor, al fiel Creador. En otras palabras, no tengas miedo de lo que vas a padecer. No tengas miedo de la situación difícil por la cual pasarás. No tengas miedo de sufrir lo que has de sufrir por Cristo, porque no importa, aun cuando tengas que dar tu vida, le está escribiendo Pedro a estas personas, aun cuando tengas que dar tu vida, tú puedes estar convencido que se la estás encomendando al fiel Creador. Y es muy lindo que Pedro hable de Creador, porque en las manos de un Creador todo lo que se rompe tiene arreglo. Todo lo que se rompa tiene arreglo en las manos del Creador. Si se te rompe una computadora y estás al lado de una persona que sabe arreglarla, tú no tienes ningún tipo de dificultad. Tu computadora se va a ser arreglada. Si tú adquieres una enfermedad y estás al lado de un prestigioso médico que ha investigado precisamente en el área en la cual tú estás padeciendo, tú tienes grandes probabilidades de tú salir airoso, de poder resolver esa situación de salud que tienes. Dice Pedro, tú no tengas miedo. Si das tu vida por Cristo, si das tu vida por tu fidelidad a Dios, dice él, está escribiendo Pedro a esa gente que estaba siendo perseguida, tú puedes estar convencido que Dios es fiel. Él es un fiel Creador, capaz inclusive de resucitarte, capaz de resolverlo todo. Para Dios no hay problema de ningún tipo. Dios es el Creador, es el Creador. ¿Te has puesto a pensar en la profundidad de esa palabra? Él es el Creador, Él es tu Creador. Tú y yo existimos porque Él nos creó. Y si Él nos creó, Él tiene todo el poder para poder recrearte, para poder resucitarte, para poder levantarte. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Vean ustedes qué interesante. Esto de Pedro de que encomienden sus almas al fiel Creador es algo muy interesante porque, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32, vuelve a usarse otra vez la misma palabra, encomendar. Y el contexto es tal vez parecido. El asunto es que el apóstol Pablo, estaba por ir para Jerusalén, pero él sabía que su visita a Jerusalén iba a ser una visita trascendental, al punto de que era muy probable que él no regresara con vida, o él realmente lo mataran, o él realmente lo tomaran prisionero y luego lo ejecutaran. Algo terrible iba a pasar, pero Pablo sentía que él tenía que ir a Jerusalén, y él se fue para Jerusalén, pero antes de irse para Jerusalén, él pasa para despedirse. Y aquí en Hechos capítulo 20, versículo 32, él se encuentra aquí reunido en el puerto de Troas. Y él le pide a los ancianos de esas iglesias que vengan. Y tiene allí en el puerto de Troas una reunión de despedida. Yo cada vez que leo esto, realmente me entra una nostalgia, un sentimiento de despedida que es triste. Pablo, se está despidiendo de sus iglesias. Él convoca ahí a su gente. No los puede convocar a todos, convoca a los ancianos. Y es interesante, usted lee ahí Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de la nota, de esta nota de despedida que tiene hasta un sabor, humanamente hablando, de un poquito de tristeza. Él se está despidiendo. Hasta la venida de Cristo no lo va a volver a ver más. Y ahora Pablo, que siente una gran preocupación por sus ovejas, él siente la carga del ministerio, él siente por el futuro de ellos, qué va a ser de ustedes. Me siento algo de preocupación por esto, pero ahora él dice, note lo que dice Pablo, y ahora hermanos os encomiendo a Dios.
Cuando tú no puedes hacer nada, lo que tú tienes que hacer es encomendarte a Dios. Por eso Pedro dice, los encomiendo al fiel Creador. Y dice ahora Pablo, yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Gloria a Dios. Qué lindo es saber que Dios es fiel al punto de que podemos encomendarnos a Él. No solamente tú te debes encomendar a Él, sino que tú puedes encomendar a otros a Dios. Cuando esas cosas se salen de tu mano, tú los encomiendas a Dios. Tu hijo se fue de viaje, encomiéndalo a Dios. Tienes una situación difícil, encomiéndala a Dios. No hay nada más seguro que encomendar nuestra vida, nuestros negocios, nuestros asuntos, nuestros familiares, todo lo nuestro, encomendárselo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Gloria a Dios. Y una vez más se usa la palabra encomendar. Y la usa el mismo Lucas, que escribió aquí en Hechos de los Apóstoles. Y Lucas nos dice que Jesús dijo esto. Vean ustedes, Lucas 23, 46. Jesús está aquí crucificado. Jesús está a punto de morir. Y noten lo que Jesús dijo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es, Padre, me encomiendo en tus manos. Estoy en tus manos. ¿Y saben qué pasó después? Dice el texto, y habiendo dicho esto, expiró, murió. Noten ustedes, Cristo pudo morir. Jesús pudo entregarse a la muerte. Jesús pudo morir con la confianza de que Él se había encomendado al Padre. Dios es fiel. Dios es fiel. Él es fiel para perdonarte. Él es fiel para guardarte. Él es fiel para resucitarte en el día final. Él es fiel para cuidar de tu familia. Él es fiel para cuidar de tus asuntos. Él es fiel, tan fiel que tú puedes encomendarte a Él con toda confianza. Noten si Él es fiel. Que miren lo que dice Pablo aquí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Yo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice aquí el apóstol Pablo, si dejamos de ser fieles, wow, si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel. Gloria a Dios. En otras palabras, la fidelidad de Dios no tiene fecha de vencimiento. Él no condiciona su fidelidad. Él es fiel siempre. Y ahora dice Pablo, ¿por qué razón? Él siempre va a ser fiel. Dice Pablo aquí, pues no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, Él es fiel porque no puede ser infiel. Dios no puede ser infiel. Dios es un Dios totalmente fiel. Por eso vale la pena tener fe en Dios. Hoy en día estamos ahora mismo aquí en los Estados Unidos en tiempo de elecciones. Y muchos tenemos fe en el candidato de este partido, otros tienen fe en el candidato de otro partido. Y es interesante que podamos tener fe en un candidato político porque realmente ese hombre o esa mujer va a tener en sus manos las riendas del gobierno, por lo menos aquí por 4 años, y en 4 años pueden hacer y deshacer muchas cosas. Y votar es un acto de fe. Yo tengo fe en ti, en lo que tú vas a hacer. Pero lamentablemente muchas veces los políticos nos decepcionan. Muchos no cumplen lo que prometen. Pero qué diferente es Dios. Si tú que me escuchas eres capaz de poner tu fe en un político, ¿por qué no pones tu fe en Dios? ¿Por qué no pones tu fe en Dios? Me acuerdo que en Puerto Rico, en los días de elecciones, hay un ministerio que se lanza a las calles
con una promoción. Yo voto por Jesús. Voto por Jesús. Y sí, Jesús merece tu voto. ¿Sabe por qué Jesús merece tu voto? Porque Jesús es fiel. Él sí cumple lo que promete. Él es tan fiel que no puede ser infiel. ¿Te imaginas que Dios no puede hacer algo? Dios, que es el Todopoderoso, no puede hacer algo. Sí, Dios no puede hacer algo, y es ser infiel. Dios ha dicho que te va a perdonar. Él te perdona. Dios ha dicho que aunque tú mueras, te va a levantar en el día final. Y Él lo va a hacer. Tienes que creerlo. Debes creerlo. Lo ha dicho el Dios fiel. Por lo tanto, qué maravilloso es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel. Gloria a Dios. Ahora, ya que hemos hablado de que Dios es fiel, ahora hablemos de la fidelidad hacia ese Dios fiel, ¿verdad? Porque Dios es fiel y Él espera de ti fidelidad. La palabra fidelidad, ya vimos en el tema anterior, que se traduce del griego pistis. ¿Recuerdan esta palabra? La palabra pistis. Y la palabra pistis se traduce mayormente, mira, esta palabra aparece en el Nuevo Testamento 244 veces. Y de esas 244 veces, 239 veces se traduce como fe. Pero yo les hablé también que la palabra pistis también se traduce como fidelidad, como lealtad. Ahora, en otras palabras, están estrechamente relacionadas. Si hablamos de fe, estamos hablando también de fidelidad. La fe es una palabra muy interesante, porque fe es lo contrario a dudar. Lo vemos aquí, por ejemplo, en Mateo 21, 21. Dice, si tuviereis fe, no dudaréis. Dice el Señor. En otras palabras, si yo tengo fe, no dudo. Si dudo es porque no tengo fe. Así de sencillo es. Así que vean ustedes aquí claramente. Si tienes fe, no tienes dudas. Y eres fiel porque no tienes dudas. Está claro. Es decir, si yo tengo fe, no dudo. ¿Y sabes por qué ahora yo soy fiel? Porque yo no dudo, porque tengo fe. En Hechos capítulo 6, versículo 5, se habla algo muy interesante de un hombre. Vean ustedes lo que dice. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Esteban? Dice en primer lugar que Esteban estaba lleno de fe. En otras palabras, en el corazón de Esteban no había espacio para la duda, porque él estaba lleno de fe. Ahora, ¿cómo vive una persona que está llena de fe? ¿Qué hace una persona que está llena de fe? Afortunadamente, vemos aquí algunas cosas. Por ejemplo, miren, en Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Vean ustedes qué? Cuando tú estás lleno de fe, Dios te puede usar. Y te puede usar a un nivel extraordinario, porque para ser usado por el Señor hay que tener fe, porque al Señor se le ocurren cosas locas. Sí, porque era de locos predicar el Evangelio como un evangelista público en los días en que vivió Esteban. Estamos hablando, y una vez más lo digo, de una religión completamente ilegal. Es más, ahora aquí Esteban está predicando en Jerusalén. Y en Jerusalén está dominando el ambiente religioso, la religión judía, el judaísmo. Y el judaísmo ha declarado que el cristianismo es una secta, que el cristianismo no es bueno. Por lo tanto, Esteban, que es un predicador de Cristo, Esteban está en la primera línea de combate. A Esteban le van a tirar con todos los misiles, le van a tirar a Esteban.
Por lo tanto, ser un predicador del Evangelio en esa circunstancia es ser un loco. Por eso Pablo también habla de la locura de la predicación. Sin embargo, Esteban no estaba para nada loco. Sí, puede ser visto como un loco, pero Esteban estaba muy lejos de ser un loco. Esteban sabía lo que estaba haciendo. Esteban estaba claro en lo que estaba haciendo. Esteban no está loco. Ni Esteban es alguien que no ama su vida. Ni Esteban es un suicida. Esteban lo que es un hombre que está lleno de fe. Es un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios en lo que haga falta. Esteban es un hombre que sabe que él puede encomendar su vida al Señor. Esteban es alguien que sabe en quién ha creído. Esteban es alguien que sabe que aun cuando él muera, el Señor es capaz de resucitarlo. De levantarlo el día de la segunda venida del Señor. Y cuando alguien tiene esa fe, en ocasiones especiales Dios los llena de algo que se llama el don de hacer milagros, el don de hacer cosas maravillosas. Y dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales. Era necesario hacer esto para que la gente pudiese levantar la vista y pudiese quitar el oído de la propaganda judía y entonces escuchar a este predicador que está enseñando estas cosas nuevas de un tal Jesús. Por lo tanto, Esteban fue dotado por el Espíritu Santo del poder de hacer grandes señales y prodigios. Y cuando la gente veía esas grandes señales y prodigios, la gente se acercaban y abrían sus oídos para escuchar. Y entonces Esteban les predicaba. ¿Saben? Dice la Biblia que dice el Señor, Mateo 25, 21, yo leo aquí una Dios habla hoy. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Es decir, esto es un principio en el cual opera el reino. Este principio significa que la fidelidad en las cosas pequeñas te prepara para ser fiel en las más grandes. En otras palabras, si la fidelidad es una cosa progresiva. Tú vas siendo fiel en lo que Dios va poniendo en tu mano. Vas siendo fiel. Y la fidelidad de hoy te prepara para la fidelidad de mañana. Y así sucesivamente. Esteban recibió el llamado para predicar hoy. Tuvo que tener fe. Tuvo que ser fiel a Dios a ese nivel. Pero ahora Esteban sabe que lo han tomado prisionero. Ahora Esteban sabe que lo han llevado para las afueras de la ciudad. Esteban sabe que lo van a apedrear. Van a matarlo a pedradas. Y Esteban ahora está listo para ser fiel a Dios a este nivel, de dar su vida, porque ha sido fiel anteriormente. Miren lo que dice el texto, Hechos 7, 59 y 60. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, Esteban murió por Cristo. Es más, Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. El primer mártir, la primera persona que realmente padeció allí por causa del Señor. Le llaman el protomártir del cristianismo. Realmente Esteban estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús y su fidelidad llegó a ese nivel. Él hubiera podido retractarse, hubiera podido decir un momento, señores, ya yo no voy a predicar más esto, es más, yo voy a predicar lo contrario. Él era un hombre joven, él hubiera podido decir que va, yo tengo muchos años por delante, yo no voy a hacer esto. Sin embargo, no lo hizo porque era un hombre fiel. Y era un hombre fiel precisamente porque comenzó siendo fiel desde atrás. El Señor le encomendó un ministerio, él fue fiel cumpliendo su ministerio. El Señor le dio una tarea, la iglesia le dio una tarea, él fue fiel cumpliendo la tarea que le dio a la iglesia. Él fue fiel en cada nivel
que Dios le permitió ser fiel. Y entonces cuando llegó a este máximo nivel, al punto de hasta de ofrendar su vida por Cristo, él no tuvo ningún tipo de reparos. Y ahí estuvo, inclusive orando por sus asesinos, por sus verdugos. Decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Tal como lo hizo el Señor. En otras palabras, si estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo, no escatimaremos darle cosas menores también. Si lo menor te prepara para lo mayor, si estás dispuesto a dar lo mayor es porque también estás dispuesto a dar lo menor. ¿Cuáles cosas? Y déjame decirte algo, te voy a presentar en los próximos minutos un par de cositas que si no estás preparado espiritualmente no te van a gustar. Te hago esta advertencia. Estamos hablando aquí de fidelidad. Y la fidelidad no es el tema favorito de muchos de nosotros. Porque la fidelidad lleva sacrificio. La fidelidad lleva fe. Y la fe tiene que surgir. Pero yo quiero pedirte que tú no te vayas, que tú la escuches. Que tú la escuches. Y déjame tus comentarios. Déjame tus comentarios allí en la sección de comentarios aquí en este video de YouTube. Déjame tus comentarios. Cuéntame también algún testimonio. Algo que pueda avalar esto. Si tienes alguna duda, si no estás de acuerdo con algo, también preséntamelo allí. Yo quiero estar en contacto contigo. Yo quiero comunicarme contigo. Si quieres en especial que me comunique contigo, puedes hacerlo de alguna manera. Yo estaré en contacto. ¿Cuáles cosas? Dos cosas. Hay dos cosas fundamentales. En primer lugar, nuestro tiempo. Y en segundo lugar, de nuestro dinero. Es decir, Dios te pide fidelidad en cuanto a tu tiempo y te pide fidelidad en cuanto a tu dinero. Mira, le damos de nuestro tiempo a Dios cuando nos disponemos a conocerlo. Nuestro tiempo realmente el tiempo es una de las cosas más valiosas, uno de nuestras posesiones más valiosas, el tiempo. Cuando tú le dedicas tiempo a algo o a alguien, estás entregando tu vida, porque tu vida es el tiempo, y tu tiempo es limitado. Le damos de nuestro tiempo a Dios cuando nos disponemos a conocerlo. Dios quiere que tú te dispongas a conocerlo. Y eso involucra tiempo. Y te dispones a conocerlo, en primer lugar, al estudiar la palabra y al orar. Es decir, cuando tú dedicas tiempo a estudiar la palabra, es más, estos 30 minutos que tú estás dedicando a escuchar este mensaje, es un tiempo que tú estás dedicándole a Dios. Tú le estás regalando al Señor este tiempo para tú crecer espiritualmente. Cuando tú oras, te dedicas a orar, estás apartando tiempo para eso. Por lo tanto, tú estás siendo fiel a Dios también ahí con el tiempo, ¿verdad? Le damos de nuestro tiempo a Dios cuando le hablamos a otros de Jesús. Sí, cuando tú te dispones a hacer una llamada telefónica para saludar a alguien, para animar a alguien, para contarle a alguien de las maravillas que tú estás experimentando en Jesús, o cuando tú le dices a un compañero de trabajo, mira, yo quiero conversar un rato contigo acerca de esto. Cuando tú dedicas un tiempo a compartir a Jesús, a hablarle a otros de Jesús, estás dando de tu tiempo, estás siendo fiel a Dios, dando de tu tiempo. Le damos de nuestro tiempo a Dios cuando desempeñamos la responsabilidad que la iglesia nos ha encomendado. Así como Esteban. Un día la iglesia se reunió, necesitaban personas que ayudaran a repartir las ayudas entre las viudas, y uno de los elegidos fue Esteban. No es porque Esteban no tuviera nada que hacer, sino Esteban era un evangelista. Él tenía cosas que hacer, aún para el Señor, pero como Esteban era un hombre lleno de fe, Esteban no se puso a reparar en otras cosas. Él dijo, Dios me llama a través de la iglesia, pues yo voy a aceptar. Y él aceptó su responsabilidad. Y él sin lugar a dudas dedicó buen tiempo de su propio tiempo, ¿verdad? De su vida,
a esta labor voluntaria de ayudar. Número 4, le damos de nuestro tiempo a Dios cuando ministramos. Sí, Esteban también tenía su ministerio, él era un predicador, él predicaba por aquí y por allá. Tú tienes un ministerio que Dios te ha dado. Tú tienes un llamado de Dios. Dios quiere que tú descubras a qué Él te ha llamado. Y quiero decirte que yo estoy muy interesado en poderte ayudar en eso. En algún momento futuro voy a brindar una serie de temas y hasta literatura para que tú puedas descubrir a qué ministerio Dios te ha llamado. Miren lo que dice aquí Efesios capítulo 6, versículo 21. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. En otras palabras, un fiel ministro del Señor. Cuando tú desempeñas tu ministerio, cuando tú haces las cosas para las cuales Dios te ha llamado, lo dedicas para Él, tú estás siendo fiel. La fidelidad a Dios involucra también el tiempo que tú le dedicas a Él y a las cosas de Él. Pero noten ustedes ahora lo siguiente. Si el tiempo nos duele, si nos duele dedicar tiempo, también nos duele dedicar dinero, recursos. Mira lo que dice aquí. Mostramos fidelidad a Dios cuando apoyamos a su iglesia con los recursos monetarios que Él nos ha ayudado a obtener. Sí, no lo olvides. Dios te ha ayudado a obtener lo que tienes. Yo no sé si tú lo reconoces. Si no lo reconoces, eso ya es tu problema. Pero quiero decirte que la Biblia es amplia en darnos, en decirnos que lo que tenemos es porque Dios ha provisto. Sí, Dios te ha provisto esa facilidad que tienes para ganarte el dinero. Dios ha provisto esa que hayas hallado gracia y te hayan aprobado ese contrato. Dios ha provisto el que puedas tener fuerzas para realizar ese trabajo. Dios ha provisto que en medio de esta pandemia aún tú puedas tener recursos para poder sostener a tu familia. Sí, lo que tienes, reconócelo. Eso es una parte muy importante. Lo que tú tienes, tienes que reconocer que Dios es el autor de todo eso. Y el Señor te pide algo. El Señor te pide dos cosas en cuanto a dinero: diezmos y ofrendas. Eso puedes buscarlo allí en Malaquías. En Malaquías capítulo 3, versículo 8, habla de diezmos y habla de ofrendas. Y noten lo siguiente, que en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice el Señor: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, noten que aquí hay dos detalles muy interesantes. No siempre se invoca el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo más interesante es que ahora el mismo Jehová de los ejércitos está diciendo, yo soy Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de un nombre de batalla del Señor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede, el que no tiene quien se le resista, te está diciendo que le seas fiel al darle tus diezmos y tus ofrendas. Y te está diciendo también que tú lo pruebes. Probadme ahora en esto, pruébame. No siempre se nos autoriza a probar a Dios. Pero dice el Señor: pruébame. ¿Y sabes por qué me puedes probar? Porque yo soy fiel. Dice ahora: os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, esto es un tema muy interesante y ameritaría que en otra ocasión yo predicara de esto nada más. Pero solamente quiero decirte que tú, si tienes fe, nunca vas a cuestionar a Dios. Tú vas a confiar. Y vas a confiar tanto en que Dios es fiel que tú le vas a dar tu tiempo. Sí, la vida es corta. ¿Y por qué yo voy a dedicar tantas horas a la semana a servir a Dios? ¿Ah? Porque Dios te ha prometido vida eterna. ¿Qué es nuestra vida aquí comparada con la vida eterna?
Piensa eso nada más. ¿Por qué le voy a dar de mi dinero? 10%, diezmo, es mucho dinero. Y darle ofrenda, mucho dinero. Pero es más lo que Él te está prometiendo. Dice que te voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Lo que sobreabunda es más que lo que Él te está pidiendo. Ahora, ¿cómo llegar a tener esa fidelidad? ¿Cómo yo puedo llegar a ser fiel así como Esteban? Que fue capaz de, cuando recibió una encomienda, la hizo. Cuando recibió un ministerio, que era un ministerio peligroso, que podría hasta buscarse serios problemas, como se los buscó. Pero fue fiel. ¿Cómo podemos ser fieles así como Esteban? Enfrentando la muerte, siguió siendo fiel. ¿Cómo podemos ser fieles así? Dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nota esta premisa. ¿Por qué nosotros le amamos a Él? No hay ningún mérito en que tú ames al Señor. ¿Quién no lo va a amar si Él te amó primero a ti? Y te amó pagando un grande precio para salvarte. Así como nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, debemos ser fieles a Dios porque Él es fiel con nosotros. Si Dios es fiel contigo, tú debes ser fiel a Dios en respuesta a eso. Yo te pregunto, ¿responderás a ese amor con amor y fidelidad? ¿Será tu fidelidad a Dios una respuesta a su fidelidad para contigo? ¿Será tu amor a Dios una respuesta, un resultado de ese amor de Dios para contigo? Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Y no sé si el mensaje te pareció duro, fuerte, difícil. No estoy pidiendo que me des un like. Solamente te pido que reflexiones. Y que le digas, Señor, es posible que yo diste mucho de esa persona fiel que tú quieres que yo sea. Pero ayúdame a ser fiel. Reconoce en primer lugar tus infidelidades para con Dios. Reconoce que no has hecho mucho de fidelidad para con Él. Habla con Él con franqueza. Él no es un tirano, no es una persona déspota que está ahí mirándote para mandarte un rayo láser y destruirte. No. Él es tu Padre. Él es fiel contigo. No olvides que aunque tú seas infiel, Él no dejará de ser fiel. Wow, pero mi querido amigo y hermano que me escuchas, te invito a que tú experimentes lo máximo en la vida, que es ser cada día más fiel a Dios, porque Él es fiel contigo. Oh Señor, dile, oh Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero serte fiel. Yo quiero ser fiel en cada detallito de mi vida. Por poquito que sea, esto, me has dado esto, de aquí voy a ser fiel. Me has dado esto otro, de aquí voy a ser fiel. Dios te bendiga. Y Dios te ayude a ser totalmente fiel. Mira, nuestro próximo tema es fidelidad hacia el Evangelio verdadero. En ese tema no te lo puedes perder, porque vamos a hablar de lo que es el Evangelio verdadero y cómo ser fieles a ese Evangelio. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por ser receptores de tu fidelidad. Gracias por ser testigos de tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a responder con amor y con fidelidad hacia ti. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser fieles dándote de nuestro tiempo. Ayúdanos a ser fieles dándote de nuestro dinero. Ayúdanos a ser fieles dándonos nosotros mismos. Oh Señor, queremos ser fieles. Nos ponemos en tus manos y continúa siendo fiel con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.
Tu eres fiel, Senhor, mi Padre celestial, pleno poder a tus hijos darás. Nunca cambiaste, tú nunca fallaste. Assim tu eras e sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, como una estrella en el cielo va a brillar. Todo creaste en la tierra y en el aire, todo el universo te viene a alabar. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, Senhor, dia tras dia, com bendição sem fim. Tu gran amor me mantiene e me guarda. Tu eres fiel, Senhor, fiel a mim. Tu eres fiel, Senhor, tu eres fiel, Senhor, dia tras dia, com bendição sem fim. Tu gran amor me mantiene y me guarda. Tu eres fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu das, paz e bonança a cada momento. Me guias, Senhor, e en el porvenir, oh que dulce esperança, disfrutaré de tu rico favor. Tu eres fiel, Senhor, tu eres fiel, Senhor, dia tras dia, com bendição sem fim. Tu gran amor me mantiene y me guarda. Tu eres fiel, Senhor, fiel a mim. Tu eres fiel, Senhor, tu eres fiel, Senhor, dia tras dia, com bendição sem fim. Tu gran amor me mantiene y me guarda.